Y vamos a invitar, gloria a Jesús, a nuestro hermano pastor Edgar Cruz de la Iglesia Central, gloria al Señor, para que traiga las enseñanzas en esta noche. Entonces invitamos a nuestro hermano pastor, Dios me lo bendiga. Gloria a Jesús, aleluya. Dios lo bendiga, mis amados hermanos. La paz del Señor con cada uno de vosotros, amén. Dando siempre gracias en primer lugar a Dios por permitirnos estar, hermanos, un día más con vida y estar en su casa, amén. Hace bastante calor aquí en casa, la verdad la temperatura se ha elevado. Y qué bueno, todo, hermanos, tenemos en todo tiempo, haga frío, haga calor, nieve, tenemos que estar, hermanos, nosotros agradecidos con Dios por todo. Sé que a veces es molesto para el cuerpo de repente, pero de una u otra manera Dios está probando nuestra paciencia, ¿verdad? Así es que el día de hoy vamos a continuar con la serie de enseñanzas que hemos aperturado, la Escuela Bíblica Cristo del Salvador, aquí en Víctor Raúl Casma. Vamos rápidamente a la Biblia, San Juan capítulo 4, verso 6. Hoy vamos a continuar grabando la tercera parte del cristiano fructífero. El cristiano fructífero nos hemos quedado, el día de hoy vamos a ver ejemplos de evangelismo fructífero. San Juan capítulo 4, versos 6 al 10 vamos a lecturar. Vamos encontrando la cita bíblica y nos vamos poniendo en pie en reverencia a la palabra. Un saludo cordial, hermanos, de parte de la Iglesia Cristo Salvador Central a cada uno de ustedes. Saludamos también a los amigos, vecinos que nos puedan oír a través de estas ondas sonoras, y un saludo cordial a todos los hermanos y amigos que están conectados a través de las redes sociales. Dios bendiga a nuestros hermanos también que en Chimote están haciendo evangelismo en las calles, están predicando en el culto al aire libre, al igual que nosotros también estamos aquí al mismo tiempo, porque la obra de Dios es grande, inmensa, y hay que trabajar mientras tengamos tiempo. Amén. San Juan 4:6, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra y vamos a dar lectura para la honra del Padre que nos creó, honra del Hijo que nos salvó y la honra del Espíritu Santo que está presente. Y la Iglesia de Cristo dice: palabra de Dios es esta. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el quien te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Oramos. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra. Una vez más nos presentamos delante de ti para pedirte misericordia, para pedirte gracia, Padre mío, y sabiduría para poder entender tu palabra. Señor Dios mío, en esta hora háblanos a cada uno de nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Bendiga, Señor Dios mío, las vidas, Señor, que están reunidas en este lugar por medio de tu palabra. Reprendemos todo sueño, toda pereza, Padre mío. Se va, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Señor, cancela todo poder del diablo, Padre bendito, y mientras la palabra es predicada, seas tú libertando, sanando, restaurando, bendiciendo y dando vida a todo aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te ganamos victoria. Amén, amén y amén. Tome asiento, mantenga la Biblia abierta y prestemos atención, por favor. Bien, rápidamente, ya sé que el tiempo es apremiante, avanzado. Prestemos atención aquí adelante, no se distraigan. Yo voy a dar las citas bíblicas y la voy a lecturar por el tiempo. Estamos hablando sobre el cristiano fructífero. Hemos visto ya dos partes sobre el cristiano fructífero. Esta es la tercera parte. Habíamos visto también cómo somos llamados a fructificar. Habíamos visto para qué Dios nos ha llamado el Señor y cuál es el mandato del Señor. El día de hoy, vuelvo a repetir, vamos a ver ejemplos de evangelismo fructífero. Este es un gran ejemplo de cómo se debe evangelizar. ¿Y por qué estamos hablando de este tema? Porque ya hemos enseñado en la enseñanza anterior que si nosotros no predicamos a nadie, que si nosotros no evangelizamos a nadie, que si nosotros no ganamos almas,
En vano será, hermanos, los años que hayamos estado aquí en la iglesia. En vano será, hermanos, las lágrimas que hayamos derramado. En vano serán los años, los brincos, los saltos, la danza, las ofrendas que hayamos dado, los diezmos que hayamos dado. Todo será en vano si usted no evangeliza, si usted no predica. Recuerde que el mayor deber de todo cristiano es predicar. Jesucristo nos llamó para predicar. De cada uno Dios nos entrega talentos, dones, ministerios, pero todos ellos son usados para el bien común de evangelizar. La tarea de todo cristiano es predicar. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú predicas vas a ganar, hermanos, a gente que está perdida en el pecado, y la única forma de libertarnos a la gente que está perdida en el pecado es por medio del evangelio. Si el evangelio no es predicado, las almas no se pueden salvar. Si usted está ahí sentado ahí, hermanos, es porque alguien le predicó, ¿verdad? ¿O acaso que usted vino solito a la iglesia, ¿verdad? Alguien le predicó, alguien le habló, y con esa palabra entró a su corazón, y día a día se congrega, año tras año se ha congregado. ¿Por qué? Porque la palabra traspasó su corazón, su alma y su espíritu, y a pesar de las pruebas, de las dificultades, usted sigue permaneciendo, para que usted vea el poder que tiene el evangelio. Cuando el evangelio llega a una persona, ¿me entiende?, le da vida, lo conecta con Dios, le apertura la entrada al cielo. Por eso que Jesucristo mandó exclusivamente a toda la iglesia, no solamente a los pastores y evangelistas, que evangelicen, que prediquen, que cada uno de ustedes tienen que primero aprender para luego predicar el evangelio. Y aquí estamos viendo al príncipe de los predicadores. Jesucristo mismo estuvo predicando. Aquí vemos un ejemplo cómo el Señor predicó. Punto número 1, está hablando sobre la anécdota o la historia de Jesús, el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. ¿Sabe por qué se le dice samaritana? Porque era de Samaria, y judíos y samaritanos eran enemigos. No se veían entre sí, a pesar de que eran hermanos, a pesar que venían, hermanos, tenían la misma sangre. En un tiempo ellos se pelearon, se distanciaron y nunca más se hablaban, se odiaban, no podían conversar. Si venía un samaritano por un lugar, el judío se apartaba. Si un judío venía, el samaritano se apartaba, porque no se podían ver entre sí, eran como enemigos. A pesar de venir de la misma familia, no se veían. Por eso que la mujer samaritana le dice, cuando Jesús le dice, dame de beber, la mujer samaritana se sorprende y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, samaritana, que te dé de beber? Si judíos y samaritanos no se pueden ver entre sí. Los samaritanos, hermano, eran de las tribus que se habían apartado. Hermano, recuerde que el reino, a ver, pastor, usted que está estudiando debe saber esto. Recuerde que el reino Israel se partió en dos, ¿verdad? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo se partió? Las 12 tribus que Dios llamó se partieron en dos, se pelearon. ¿Cuándo fue eso? ¿Se acuerdan? En el tiempo del hijo del Salomón. En el tiempo, ¿cómo se llama el hijo de Salomón? ¿Alguien se acuerda? Roboam. Roboam parte las tribus a causa de su pecado. Las tribus Israel eran 12 tribus unidas de una misma familia. Y cuando, hermano, Salomón se aparta y empieza a pecar, su hijo se aleja más que Salomón, entonces el reino se parte, se divide en el reino del norte y en el reino del sur. Al reino del norte, hermanos, se dividieron 10 tribus. 10 tribus eran bastantes, y habían quedado en el reino del sur solamente 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Estas 2 tribus, ya que Benjamín era un poquito, se consideraba como la tribu de Judá, el reino de Judá y el reino de Israel. ¿Por qué? Porque eran 10 tribus, era mayor. A ellos se les consideró el reino de Israel, y luego estaba el reino de Judá. A todo ese reino de Israel se les conoce como samaritanos, y eran hijos de Jacob, eran de las 12 tribus, pero ellos se entregaron a los ídolos, ellos olvidaron a Jehová, ellos le dieron la espalda a Dios, y por eso Dios los entregó a sus enemigos y los llevaron cautivos, presos, esclavos a diferentes naciones, los asirios, los babilónicos, por causa de su pecado, ¿verdad? Entonces hubo una distancia entre ellos. Un día eran hermanos, y luego, cuando el tiempo pasó, eran enemigos.
Pero sin embargo, aquí vemos que Jesucristo se acerca, a pesar que judíos y samaritanos eran enemigos. Jesucristo le evangeliza. Y esto es un gran ejemplo de un evangelismo fructífero. ¿Quién no tiene enemigos? ¿Quién no tiene gente, hermano, que no le lleva bien? ¿Quién no tiene gente que murmura a su espalda? ¿Quién no tiene gente, hermano, que le odia? ¿Verdad? Nosotros sabemos, no a todo el mundo le vamos a caer bien. Hay gente que nosotros no quisiéramos ver. Hay gente que quisiéramos que se muera. Mucha gente en el mundo quisiera que sus enemigos se mueran. Yo no creo que un cristiano, hermanos, tenga ese todavía deseo. Porque si es así, es que no ha nacido de nuevo. Pero tenemos enemigos. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Los cristianos predican y evangelizan a mucha gente, pero no a sus enemigos. Y ese es un gran error. Y aquí Jesucristo vemos que muestra la otra cara de la moneda, pastor. A pesar que eran enemigos, Jesucristo se acerca y lo evangeliza, ¿verdad? Esto nos enseña el Señor a que nosotros, a pesar que haya gente, hermano, que nos haya hecho daño, el deber nuestro es de evangelizarlo, de predicar la palabra. Si hemos nacido de nuevo, si vamos para el cielo, tenemos que predicarlo, porque mi deber como cristiano es hacer conocer la palabra a toda persona, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares e incluso a nuestros enemigos. Y ese es el primer punto. Estamos hablando de ejemplos de evangelismo fructífero. Este es un gran ejemplo. Jesucristo le predicó a sus enemigos, los samaritanos. Cuando la mujer samaritana se convirtió, vinieron todos los samaritanos y Jesús le predicó, y muchos, dice la Biblia, que creyeron. Le pregunto, ¿está usted, hermanita, hermano, dispuesto a predicarle a sus enemigos? ¿A la gente que no le habla? ¿A la gente que le ha hecho daño? Muchos no están dispuestos. No pueden entonces entrar al cielo. Acá pueden cantar, danzar, derramar lágrimas, pero si no aman a sus enemigos, si no tienen compasión de sus enemigos, si no tienen con misericordia de la gente que les ha lastimado, no pueden entrar al cielo, ¿verdad? De nada valdrá, pastor, los brincos, los saltos, las lenguas, las profecías, si nosotros no amamos a nuestros enemigos. Jesucristo dijo: amad a los que maldicen y persiguen, ¿verdad? Y muchos no lo hacemos. Esto es algo que muy poco se toca en las iglesias, porque fácil es amar a alguien que siempre está bien contigo, pero a alguien que te hace la vida imposible, tú no quieres estar cerca de él, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que tienen gente así, y es tu deber acercarte y darle el evangelio, porque si no, un día Dios te va a llamar a cuentas. La Biblia dice en Ezequiel: si yo dijera al impío que morirá por su pecado y tú no le amonestares, de cierto el impío o el pecador morirá por su pecado, pero la sangre de él demandaré de tu mano. ¿Tenemos enemigos? Sí. Hay mucha gente que no le caemos bien. ¿Y qué hacemos con esa gente? Bueno, tenemos que predicar, tenemos que olvidar, tenemos que quitar el rencor, la ira que sentimos por esas personas. Y muchos no están dispuestos a hacerlo. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar a sus enemigos? A amar a sus enemigos. Amén. Entonces el día de mañana va a buscar a gente que le ha hecho daño, a gente que le ha lastimado, va a ir a su casa, le va a tocar la puerta y le va a decir: Dios te bendiga, te perdono. Ustedes han dicho amén. Ya se comprometieron, y aquel que hace promesa a Dios y no la cumpla, mejor es no prometer que prometer y no cumplírselo, pastor. Así que desde acá, desde los pastores, todos aquí tenemos ese deber. No hay gente de nosotros que nos aborrece. En el ministerio nosotros tenemos muchos enemigos, gente que habla mal de nosotros, pero nosotros no podemos hablar mal de ellos. Al contrario, nosotros oramos por ellos, porque Jesucristo nos mandó a eso. Orar por tus enemigos. Señor, trata con él, lo entregamos en tus manos, cámbialo. Señor, que entienda que no soy su enemigo, que en mi corazón no haya nada, hermano, de resentimiento ni de celo para la gente, hermano, que
creen que nosotros somos sus enemigos. Un cristiano no puede tener enemigos. La gente nos puede mirar como enemigos, como gente que nos odia, pero nosotros no podemos devolver el mal por mal. No se puede pagar el mal por mal. No se puede. Si yo quiero entrar al cielo, tiene que cambiar mi manera de pensar. Y si no cambia, si todavía no estás listo para eso, pues entonces no has nacido de nuevo. Hay millones de cristianos que no han nacido de nuevo. No han entendido el Evangelio. El Evangelio no es estar en cuatro paredes y cantar y saltar y venir al culto y derramar unas cuantas lágrimas de cocodrilo y luego irse para la casa. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que tú vayas y le prediques a todo el mundo, que tú ganes almas. Hermano, usted, a pesar que usted diezme, ofrende, haga buenas cosas, haya hecho bonita la iglesia, no le garantiza su entrada al cielo. Dios demandará en aquel día cuántas almas, hermanito, usted ha ganado, a cuántos usted le ha predicado. Dios le demandará eso, porque esto que está bonito, hermoso, se va a quedar. Su casa, mi carro, todo se va a quedar en esta tierra. Lo que no se puede quedar y perder son las almas. Y eso es, hermano, mi obligación. La Biblia dice: aquel que gana almas es sabio. Por eso que ser evangelista es lo más extraordinario que puede haber, hermanos, en la tierra. Es, ¿qué podemos decir? Es la profesión por excelencia. No hay nada mejor que un ingeniero, que un médico, que cualquier, hermanos, profesión. Mejor es ser un ganador de almas, que tú le prediques, así como Jesucristo le predicó a su enemigo, a sus enemigos, los samaritanos. Ellos miraban a los judíos como enemigos. Jesús no los miraba como enemigos. A pesar que ellos los odiaban, Jesús los amaba, los perdonó, los predicó, los regaló el Evangelio, la salvación, y hoy están en el cielo. Si Jesucristo no los hubiese predicado, muchos samaritanos estarían en el infierno. Pero gracias a que Jesús no tenía en su corazón ese odio por sus enemigos, ellos están en el cielo. Asimismo, usted, si no predica a la gente que le ha lastimado, pues entonces usted no puede entrar al cielo. Ejemplo número 2. Anote. Lucas capítulo 19, versos 5 al 7. Lucas capítulo 19, versos del 5 al 7. Dice lo siguiente la escritura: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Pregunto, ¿cuál aquí sería el ejemplo de un evangelismo fructífero? ¿Cómo vemos aquí? ¿Qué podemos sacar de esta historia, pastor? Jesucristo fue a buscar a un pecador. Jesucristo fue a buscarlo. Fue exclusivamente a buscar a Zaqueo. Era de los hijos de Israel, pero estaba perdido. Zaqueo robaba. Zaqueo era un cobrador de impuestos y lo robaba a su propio pueblo. Los judíos, no se me duerma, los judíos, hermanos, lo odiaban a los recaudadores de impuestos. Querían matarlos. ¿Por qué? Porque siendo de su propia nación, ellos mismos lucraban, hermanos, con el dinero, lucraban con la pobreza de otros. Zaqueo estaba perdido, estaba destinado a ir al infierno. Era un hombre pecador. Pero Jesús fue a buscarlo. Jesús fue a buscar a ese pecador para poder salvarlo. Hermanitas, a ver, ¿usted conoce gente pecadora? ¿Sí? ¿Cuántos? 10, 20, 30, 100, 1000. ¿Cuánta gente pecadora usted conoce? 1000. Hay mucha gente pecadora y se mueren. ¿A dónde van a ir? ¿Y cuál es su deber?
de predicarle. Ir primero a buscarle. Va y le busca. Y le dice, bueno, si no tiene facilidad de palabra, dice, Dios te bendiga. Te quiero pedir un favor. ¿Me podrías acompañar a la iglesia? Hay algo precioso para ti, quisiera compartirlo contigo. Tan solo esas palabras. No necesita usted un gran discurso. Dios te bendiga. Quisiera pedirte un favor. Acompáñame a la iglesia. Ahí queremos orar por ti. Tan solo eso. ¿Es difícil? No es difícil. Algunos te van a decir que no. Otros te van a poner excusas. Pero algunos te van a venir. Y cuando venga aquí el pastor va a estar lista con la espada de 2 filos para que traspase ese corazón. Imagínense si cada uno de ustedes trajera una persona aquí. Esto estaría lleno, ¿verdad? Se llenaría. Y cuando la palabra se predique, ellos se convertirían. Sería bonito, sería hermoso así, ¿verdad? Pero ¿qué necesitas? Ya, está bien. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Te metes en oración y te metes en ayuno. Y atas a todos los demonios que controlan a esa gente, porque ellos no son libres. Pero el problema es que mucha gente, ¿cuántos ayunos usted ha hecho por los pecadores? Para que yo evangelice a alguien, yo primero ayunaba. Exclusivamente por una persona, un ayuno por cada persona. Ayunaba, ataban los demonios y luego iba y le predicaba. Pero muchos cristianos no están dispuestos a ese sacrificio. ¿Cuántos ayunos tendrían que hacer? Porque no toman en cuenta el beneficio que trae ganar almas. Si usted supiera cuánto vale una alma ante los ojos de Dios, es algo que, hermano, no va a ser borrado del universo. Aquí te pueden robar tu dinero, tu oro, tus cosas, pero en el cielo no te van a robar nada. Por eso que Jesucristo dijo, haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el ladrón podrá quitarte. ¿Verdad? ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Ganar almas. Esos son los tesoros en el cielo. Tesoro en el cielo no es que usted esté aquí. Tesoro en el cielo, ¿cuántas almas usted ha ganado? Por eso que usted está aquí aprendiendo. Usted aprende para luego salir afuera a ganar las almas. Jesucristo fue a buscar a Zaqueo. Zaqueo estaba perdido. La Biblia dice en Lucas, más abajo, en el verso 8 al 10, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A ver, aquí vamos a reflexionar. Jesucristo vino a 2 cosas. Primero, buscar al pecador. Y segundo, salvar al pecador. ¿Lo hacemos? Esperamos que la gente venga a la iglesia. No van a venir nunca. Usted tiene que ir a buscarlos para que el pastor los predique. He ido a muchas iglesias y siempre me dan las quejas. Quisiéramos que la iglesia crezca, pero nunca va a crecer porque usted tiene el deber de hacerlo crecer, no el pastor. El pastor pastorea, apacienta, enseña, capacita, orienta, ora, exhorta, consuela. No va a traer las almas. Es el deber de cada uno de nosotros. Ir a buscar al pecador, a su nombre, a su nombre. Aleluya. Entonces entienda, segundo ejemplo de evangelismo fructífero. ¿Fue fructífero o no fue fructífero? Fue fructífero. En el primer caso, la samaritana se convirtió. Hubo una alma que se ganó. Y luego la samaritana trajo a todo su pueblo. Y cientos se convirtieron. Hubo muchas almas que se ganaron. Por eso que fue un evangelismo fructífero. ¿Por qué? Porque todos ellos vieron que su enemigo no los odiaba.
que el enemigo los había perdonado. Y ellos vieron y se entregaron al Señor y le sirvieron a Dios. Fue un evangelismo fructífero. Zaqueo estaba perdido. Pero Zaqueo, cuando Jesús entra a su hogar y Jesús le empieza a compartir la palabra, el corazón de Zaqueo cambió. Ya no era el mismo avaro de siempre que robaba y robaba, porque el evangelio lo partió y él dijo: Señor, si he defraudado a alguno, le devuelvo cuadriplicado. Se convirtió, porque conversión, hermana, escuche, no se me duerma. Conversión no es decir, me arrepiento de mis pecados y seguir pecando. Conversión es con ejemplo. Zaqueo había robado y él dijo: ahora lo voy a dar cuadriplicado al que le robé. Se convirtió de verdad, porque se arrepintió de verdad y lo puso en hecho. Mucha gente dice que se ha arrepentido, pero sigue pecando. Vamos al tercer y último caso, para que usted vaya a casa tranquila con este ejemplo. Mateo 9:35. Mateo 9:35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús iba de lugar en lugar para predicar y para enseñar. Hermanos, ¿ustedes a dónde han ido a predicar? Primero, supongo que tenemos que predicar, según la Biblia, a los de su casa. Luego, ¿a quién tiene que predicar? Hermanita, usted, la que está que se duerme. A ver, sí, usted, la que está que se duerme. ¿A quién primero se tiene que predicar? A la familia, luego a los vecinos, luego ¿a quiénes? A los compañeros de trabajo, a los conocidos, a las amistades, y luego ir saliendo poco a poco. Jesús iba de un lugar a otro, no iba en carro como vamos nosotros, ni en mototaxi, se iba caminando. Los pies del Señor se hinchaban, porque a pesar que le salían callos y ampollas, porque las sandalias se desgastaban, no le importó. Iba de aldea, como dice ahí, de aldea en aldea, predicando. Y lo que los cristianos no hacemos. No, estamos contentos con estar en la iglesia, pero no vamos a predicar a nadie. Mire, yo he ido a la montaña y los pastores de ahí me dicen: ya no vienen evangelistas. Ya no van, porque aquí no hay ofrenda, aquí no hay buena comida, aquí no hay cama, la cama es el piso, y las ratas van por ahí, transitan, te pueden morder, y ya no quieren ir por ahí, y la gente ahí tiene hambre. Mire, yo al lugar donde fui, la última vez fui a Parán, y la gente caminaba 2 días para llegar a la convención, 2 días caminando con sus hijos a la espalda. Un día bajaban de la montaña de su pueblo, llegaban hasta el río Marañón, cruzaban el Marañón, y otro día para subir a la otra montaña donde era la convención. 2 días. 2 días. ¿Y por qué la gente iba? Porque no había palabra. No había gente que llegaba a visitarlo. La gente iba desesperada porque la gente ahí tiene hambre de la palabra. Si los evangelistas de este tiempo fueran ahí, sería excelente. Pero ya no va. Recuerdo que los pastores me llamó llorando: pastor, tiene que venir. Yo estaba en Lima con mi pequeño. No podíamos ir porque estábamos ahí, pero nadie quiere venir a esos lugares. Jesús iba a esos lugares donde nadie iba, donde no había buena ofrenda, ni siquiera para el pasaje, pastor. Ahí es donde se ve el amor y la pasión por las almas. La iglesia de este tiempo no tiene pasión por las almas, no tiene compasión, no le importa, la verdad que no le importa a la iglesia de este tiempo que las almas se salven, no le interesa. Y es por eso que se van a quedar, es por eso que será sorpresiva el arrebatamiento, porque la gente que se ha convertido quiere predicar, quiere estar afuera en las calles predicando, repartiendo tratados. Mira, hay ancianos en la calle que reparten tratados.
Y muchos hermanos ni siquiera eso hacen. ¿Cómo pretenden ir al cielo mucha gente? Jesús dice que recorría por todo lado haciendo dos cosas: enseñando y predicando, o sea, evangelizando. Porque las dos cosas se tienen que dar, pastor. No solamente evangelismo, el evangelismo para la gente de afuera y la enseñanza para la gente de adentro. Y Jesús daba las dos cosas. Dice evangelizando o predicando y enseñando el evangelio. Eso es ejemplo de evangelismo fructífero. Jesucristo mismo nos enseñó. La pregunta es, y termino, hermanito, préstame atención. Yo sé que está cansado. Yo también vengo manejando más de una hora. Estoy cansado, salgo del trabajo también, estamos cansados. Y mañana vamos a las 5 de la mañana a trabajar también. Nos cansamos, somos humanos. Pero hay pasión. Porque el evangelio es extraordinario. Ahora, 3 ejemplos nada más para que usted no se canse. 3 ejemplos del Señor que nos enseñó. Primero, predica a tus enemigos. Segundo, ¿qué dijimos? Segundo, ir a buscar a los pecadores. Y tercero, ve de lugar en lugar enseñando y predicando. Evangeliza. Aunque sea, reparte un tratado. Mucha gente, muchos cristianos, hermanos, son tan tacaños. En el mundo daban muchas cosas a veces cuando se les pedía, pero ahora no son capaces de comprar un paquete de 3 soles de tratados e ir y repartir de casa en casa. Yo incito a esta iglesia, los que nos están viendo, a que mañana vaya a la casa de la Biblia y compre un tratado y vaya por todos sus vecinos alrededor de toda su casa, toque la puerta y le diga: vecino, Dios te bendiga, soy de la iglesia de Cristo Salvador, le invito a la iglesia, tenga, le obsequio esto, y se acabó. Háganlo, porque si no se va a arrepentir. El día que Cristo venga se va a arrepentir de no haberlo hecho. Haga frutos dignos de arrepentimiento, porque si no el Señor nos va a demandar. Amén. Cuando tú hagas eso, Dios te va a bendecir. Tú muchas veces, muchos cristianos le están pidiendo muchas cosas al Señor. Yo sé que todos tienen problemas y usted le pide por sus problemas. Y Dios, para que le responda, primero usted tiene que hacer su parte. ¿Sabe cuál es su parte? Ganar almas. Predique. Honre al Señor obedeciendo su palabra. Y cuando usted le honre, Dios le traerá respuesta a su necesidad y a su petición. A su nombre, denle un fuerte aplauso a Jesucristo, por favor. Bien, ahí lo vamos a dejar. El día de hoy hemos visto ejemplos de evangelismo fructífero. Primero ha sido ejemplo del Señor Jesucristo. La próxima semana vamos a ver ejemplos de la iglesia primitiva y luego también ejemplos del apóstol Pablo, cómo se desesperaba por predicar. Amén. Pastor, muchísimas gracias. Dios lo bendiga. Nos hace, por favor, nos anota ahí en qué nos quedamos para la próxima clase. Dios lo bendiga, pastor. Adelante.